todo en la historia, la conquista de América por parte de los españoles ha tenido percepciones erróneas, pero gracias a numerosos estudios esto ha cambiado. Se tiene información más precisa y concisa. En este apartado se contará una historia muy distinta, no lineal. Generalmente se cuenta que la invasión española empezó con una trayectoria de Cortés y terminó con la caída de México Tenochtitlán, pero no fue algo tan sencillo como eso, ya que cada cultura era distinta. Las mayores acciones de los españoles eran aclamadas cuando se trataban de descubrimientos o conquistas, al igual que la burda palabra indio, que llamaron así a los habitantes de América por haber pensado que llegaban a la India. Primero exploraron los litorales del Golfo de México, por ejemplo Cuba, donde se consolidaron los primeros españoles. Se realizaron tres expediciones principales. Francisco Hernández de Córdoba lideró la primera, bordeó la península de Yucatán en 1517, pero fue rechazada por los mayas en Champotón, ya que era una cultura muy sólida, poderosa y rica. La segunda fue por Juan de Grijalva. Fue casi la misma expedición que Hernández de Córdoba, pero se llegó hasta la región huasteca en 1518. Fue aquí donde México Tenochtitlán tuvo el primer contacto con los españoles. La tercera fue a fines de 1518 por Alonso Álvarez de Pineda, que fue desde Florida hasta Panuco. Seguían el modelo depredador y burdo de todos los españoles. Cabe recalcar que Garay es un punto culminante de la primera y muy primitiva etapa de la presencia de los españoles en América. Al final, Hernando Cortés, que estuvo al mando de varias expediciones, es el conquistador de México. Era arrojado, inteligente, tenía una visión futurista y tenía ese don que nadie más tenía: dominaba la política. Es importante destacar que la riqueza de los códices ha quedado muy olvidada desde la época de la conquista, ya que cuando el virrey obtuvo la copia de dichos códices no pidió ayuda a los tlacuilos para su traducción. Pero es gracias a los códices que podemos conocer más acerca de nuestro pasado. Es importante recordar que el pasado mesoamericano estaba lleno de guerras y conquistas. En abril de 1519, Cortés y su tripulación llegaron a México. Para poder actuar sin autorización, Cortés le dio el título de población a su campamento, llamándolo Villa Rica de la Veracruz. Conoció a Malitzin, quien se convirtió en su amante e intérprete. Muy inteligentemente, Cortés y sus allegados se aliaron con gobernantes mediante el conocimiento de sus costumbres. Llegamos a la conclusión de que los pueblos mesoamericanos eran mucho más evolucionados de lo que se cree popularmente, y que sus estructuras eran mucho más efectivas que la mayoría de hoy en día. Durante la estancia de Hernán Cortés, comenzaron a armarse distintas alianzas con distintos señoríos independientes, así como los que habían sido tributarios de los mexicas, lo que provocó que el imperio mesoamericano iba siendo carcomido poco a poco hasta llegar a un punto donde, debido al hambre y a las enfermedades, el imperio tuvo que rendirse ante los españoles. Michoacán carecía de la aura imperial de México, y eso obró en ventaja suya porque los conquistadores le dieron menos importancia. Cortés, al parecer, se contentó con mantener ese estado de cosas que, después de todo, respondía bien a su modelo de conquista, que en última instancia descansaba en la subsistencia de los señoríos y sus estructuras de poder, de gobierno y de tributo. Esta situación especial se mantuvo hasta que Nuño de Guzmán, movido en parte por su codicia y en parte por su falta de sentido político, hizo asesinar a Chinchicha. Las turbulencias que tal acto ocasionó desestabilizaron no solo a Michoacán, sino a todo el incipiente sistema colonial. Como Guzmán diera a entender que quería apropiarse de la conquista de Michoacán e incorporarlo a Nueva Galicia, sus opositores hallaron oportuno disponer la plena anexión del Reino de Nueva España. De ese modo llegó a su fin la situación especial en que Michoacán se había mantenido hasta el momento. El Imperio Español bajo Felipe II. La Corona de Castilla fue la encargada de conquistar y colonizar el continente americano, desde el actual suroeste de Estados Unidos hasta la mayor parte de Sudamérica. La base del imperio de Carlos I de España y V de Alemania fue la herencia recibida de sus abuelos, Maximiliano I, que incluía el imperio germánico, de su abuela María de Borgoña, los Países Bajos, de Felipe Católico, el Reino de Aragón y sus posesiones italianas, y de Isabel la Católica, los territorios castellanos, americanos y norteafricanos. Este era llamado el imperio en que nunca se pone el sol, debido a que al tener territorios en 4 continentes, siempre era de día en alguna parte de su territorio. Al morir dejó parte de su hermano Fernando, el imperio de los Habsburgo, y a su hijo Felipe II el resto, mientras que de su madre Felipe II recibió el imperio portugués, que incluía sus posesiones en América, África y Asia. A la muerte de Felipe II se perdió parte del territorio, pero aún así, en el siglo XVIII, el Imperio Español contaba con 20 millones de kilómetros cuadrados.
En el mapa se puede apreciar en color amarillo la herencia de Carlos V a su hijo, en verde la de Isabel de Portugal a su hijo, y en morado la parte que le correspondió a su tío Fernando. En el mapa se aprecian dos etapas de la conquista, la primera en naranja de 1519 a 1524, en donde se puede ver que después de la caída de Tenochtitlán fue relativamente sencillo conquistar la parte central de México y hasta la región del Soconusco, mientras que la segunda comprende de 1525 a 1555, en donde ampliaron el territorio conquistado en mayor parte hacia la península de Yucatán, pero también hacia partes de Aridoamérica. Esta diferencia se debe a que los pueblos de Aridoamérica hicieron frente a los ejércitos españoles y era un territorio poco favorable. El avance hacia el norte fue producto de actividades mineras, ganaderas y misioneras.